Hola, soy Óscar Oviedo. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico para esta semana. No nos encontramos en casa, por lo tanto estamos grabando desde la naturaleza que nos permite disfrutar Canadá. El título para nuestro análisis de hoy es Miriam y el canto de los redimidos. Hemos venido analizando las vidas de diferentes mujeres a través de la Biblia. Vimos en la vida de Jacob diferentes mujeres y ahora hemos empezado a hablar de ciertas mujeres particulares en la vida de Moisés. La semana pasada hablamos de las parteras y esta semana vamos a hablar de su hermana, Miriam. La próxima semana hablaremos de su esposa. Pero en cada uno de estos elementos hemos encontrado cómo Dios utiliza a cada persona de acuerdo a sus talentos, a sus capacidades. Y en cambio de promover una guerra de géneros donde uno es más que el otro, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo intenta llevarnos a entender que todos en Cristo somos uno. Y la vida de Miriam es una vida especial porque en ella encontramos características positivas. Vamos a encontrar características objetables, vamos a encontrar dones increíbles, pero a la vez situaciones muy tristes. Y esto nos enseña que cuando a veces preferimos beneficiar a ciertas personas porque encontramos en ellas características que nos simpatizan, con las que vamos a tono, y minimizamos sus defectos tratando de darle más énfasis a lo positivo y al contrario, cuando encontramos personas que exaltamos su parte negativa y entonces minimizamos sus partes positivas, empezamos a crear unas divisiones. Y la Biblia no presenta eso, al contrario, nos hace una radiografía de que todos, sin excepción, han pecado. Y que todos solo pueden alcanzar la esperanza de la vida eterna no por sus cualidades, no por sus talentos, no por lo que pudieron hacer positivo o porque pudieron agradar o beneficiar a ciertas personas, sino por la misericordia del plan de salvación o de redención de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a entrar a analizar o a ver cada uno de esos elementos y para ello vamos a comenzar leyendo en el libro de Éxodo. El capítulo es el 2, los versículos 3 al 4 y 7 al 8. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué sucedería. Y entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea para que te lo críe? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces la doncella llamó a la madre del niño. Este primer cuadro de la vida de Miriam es positivo. Es una niña activa, es una niña que está dispuesta a obedecer y a servir a sus padres, especialmente aquí a su madre en su plan de salvar a Moisés. Y qué bello es cuando nosotros tenemos esa disposición, qué bello es encontrar niños, jóvenes, personas que tienen esa disposición de servir, de ayudar en el momento de crisis. Qué negativo o qué triste es cuando nosotros nos rehusamos a servir o ayudar en un momento de necesidad. Por lo tanto, en este primer aspecto, Miriam es un gran ejemplo para todos nosotros. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a mirar el capítulo 15, el versículo 21. Y María les respondía: cantad al Eterno, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Aquí encontramos una característica y un don especial, y era el don de la profecía. Nosotros sabemos que el don de la profecía ha sido tergiversado, ha sido mal interpretado, mal utilizado y se ha llevado simplemente a hablar de que el don de la profecía es la capacidad de predecir el futuro. Pero en la Biblia encontramos que los profetas eran los voceros de Dios,
traían diferentes tipos de mensajes. No todos eran necesariamente proféticos en el sentido de hablar de eventos futuros, pero hablaban de mensajes de carácter personal, de carácter particular. Eran, sin lugar a dudas, elementos diferentes a los que nosotros hoy los concebimos. Y es por eso que entre todos los autores de la palabra de Dios encontramos diferentes profesiones, pero todos ellos fueron utilizados como portavoces, como profetas en el plan de salvación y de compartir. Miriam también presenta que tenía ese don, y una vez más entramos que en la lucha de géneros a veces se intenta minimizar el rol de la mujer, pero aquí encontramos una mujer con un don muy particular, y Dios distribuye los dones de acuerdo a su espíritu y de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántas veces hemos ido en contra de los que tienen ciertos talentos o dones y en esa manera hemos minimizado, hemos socavado nuestros propios dones y talentos? La invitación para cada uno de nosotros del ejemplo que podemos ver en Miriam es que debemos utilizar nuestros dones y tenemos que aprender a respetar los dones de las demás personas, nos gusten o no nos gusten, nos tengamos una buena o una relación no muy buena con esas personas. Sigamos leyendo, pero ahora vamos al libro de Números capítulo 12, versículo 1, 2 y versículo 10. Allí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa Cusita, porque estaba casado con una mujer cusita, y dijeron: ¿solo por Moisés habla el Eterno? ¿No habla también por nosotros? Ahora encontramos un elemento un poco triste, y es la murmuración, es la queja. Y en este caso lo encontramos de parte de María o de Miriam y de Aarón. Y aparentemente hacia quién era su murmuración, su queja. Aparentemente era hacia Moisés. Y el elemento que allí presenta es el elemento de la raza o el color también de piel de su esposa. Pero siempre estos elementos tenemos que analizarlos con cuidado, porque no necesariamente lo que aparentemente ser un problema a primera vista es la razón real. Existen elementos mucho más profundos. Indiscutiblemente había un elemento que no gustaba en el hecho de la esposa de Moisés. Pero lo que sí encontramos en profundidad es que Dios no objeta el hecho del rechazo por su raza o por su color de piel, sino porque se estaban quejando o estaban murmurando en contra de Dios. Ahora, nosotros encontramos muchas situaciones en nuestras propias vidas donde nosotros a veces hacemos murmuraciones, hacemos quejas y criticamos comportamientos, criticamos acciones, criticamos eventos y situaciones que podemos objetar y decir: no, eso que se hizo estuvo mal, o lo que el hermano aquel hizo, o lo que me hicieron a mí fue mal. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no estemos yéndonos a murmurar o a quejarnos en contra de Dios. Porque el ejemplo que encontramos acá de Miriam, con toda su laboriosidad de niñez, con el don de la profecía, no evitó para que su corazón en algún momento llegase a también quejarse del dador de los dones, del dador de la vida, que es Dios. Y en esa queja, Dios quiso dejar claro el mensaje de que eso no es tolerable. ¿Podemos nosotros encontrar un paralelo en nuestras vidas en este momento? ¿Podemos nosotros encontrar que a veces somos personas talentosas, personas útiles a Dios, pero que aún tenemos ese defecto de la murmuración y de la queja contra las acciones, contra los defectos, contra ciertas personas con las cuales no tenemos las mejores relaciones? Y aquí el Señor nos deja en claro: cuando nosotros hacemos de esa manera, estamos pecando. Y la razón por la que estamos pecando es porque no puede existir amor a Dios sin que haya un amor a nuestro prójimo. Y esto es un elemento que muchas personas disasociamos. Creemos: no, lo más importante es mi relación con Dios, yo amo a Dios. La iglesia es secundario, la iglesia no me va a salvar, los hermanos no me van a salvar. Y es totalmente claro, sí, la salvación no tiene ningún poder de salvación en sí misma. Pero lo que sí queda claro es que si yo no puedo ejercitar amor y perdón por los que veo, si yo no puedo llevar a cabo esa extensión del amor de Dios hacia mi prójimo,
yo definitivamente no he comprendido el plan de salvación. Y como elemento final encontramos que se hace alusión al canto que aparece registrado en el libro de Éxodo después del cruce del Mar Rojo. Y ese canto fue compuesto y dirigido por Miriam. Y ese canto se hace también referencia a los redimidos que también tendrán el privilegio de pasar el Mar Rojo espiritualmente hablando y llegar a la patria de los redimidos. Ahora, ¿qué encontramos en común en estos dos eventos? Hay un elemento en común, hay un enemigo. Y ese enemigo no es el hermano, ese enemigo no es Moisés, ese enemigo no es Séfora, ese enemigo no es el pastor, no es el misionero, no es el hermano. El enemigo es el pecado, el enemigo es Satanás, el enemigo es mi yo. Y que solo por la misericordia de Dios pudieron los de antaño cantar el coro de los redimidos al cruzar. Y su alabanza fue única y exclusivamente no a su sabiduría, no fue a sus talentos, no fue a sus habilidades, no fue a la manera en que ellos utilizaron o tomaron parte de los dones que Dios les habían dado, sino era la gloria y la honra para Dios. El ejemplo de Miriam nos recuerda a todos nosotros que podemos ser bendecidos con grandes talentos, grandes oportunidades, grandes ministerios, grandes elementos que pueden ser de gran bendición para la salvación mundial, pero que si nosotros no ponemos eso a los pies de Jesús, si no vemos a Jesús reflejado en cada una de nuestras acciones, muy pronto nos encontraremos leprosos totalmente y apartados del reino de Dios. Quiera el Señor impresionarnos de manera oportuna en este momento. Quiera el Señor hablar a nuestros corazones, ese es mi deseo de oración. Muchas gracias por habernos acompañado a esta edición especial del análisis bíblico. Ya saben, pueden dejarnos sus comentarios y opiniones y todo es producido por el ministerio 147. Que Dios los bendiga. Amén.